Parece que quedamos en la clasificación de los grados eh, de la claudicación. Em, Dentro de esta clasificación de los grados, obviamente la claudicación que está cuando está asociada a los esguinces es de apoyo y tiene distintas intensidades, sino dependiendo de el algia que esté categorizada. Y la que más utilizamos, la anterior que yo les estaba indicando en la fase anterior que estamos conversando, era más o menos desde el punto de vista semiológico, pero desde el punto de vista clínico, la que más utilizamos es de la American Association of Equine Practitioners, que es de la AAEP, que, tiene una clasificación en 4 grados. A ver, para no hacerlo en difícil, a ver, en resumen, lo que usamos a menudo no es la definición de texto, pero para que usted más o menos la maneje, es, a ver, en el grado 1 es un trastorno casi, se podría decir, casi imperceptible. Hay que estar entrenado para poder detectarlo. Esta claudicación en el grado 1, en los caballos, lo detectan un jinete. Él detecta inmediatamente que algo está pasando con el caballo y te lo avisa a ti como médico. Doctor, sabe que el caballo algo le pasa por el movimiento. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, hay que verificarlo. Usted como profesional tienen que verificar que algo está sucediendo en esa claudicación grado 1. ¿Ya? Entonces, usted tiene que recurrir a métodos complementarios según su criterio. Si él ya lo detectó en montado, tienen que hacer el examen con peso del caballo. Y no necesariamente en línea recta, porque muchas veces en línea recta no se aprecia bien. Entonces tienen que ser con giros, con distintos tipos de movimientos. Y sacar la batería que ustedes tienen a mano para poder detectarlo en el grado 1, porque ya el jinete te avisó que algo está pasando con el caballo que anda en la batería. En el grado 2 se aprecia, es claro, es perceptible. Aunque no, algunos dicen que no es de gran importancia el grado de claudicación que tiene, pero ya uno lo observa. En el grado 2 está súper claro la claudicación, no hay que darle más vuelta. En el grado 3, el algia es marcada, porque ya no apoya el casco completamente, ya no lo descarga completamente, sino que en forma incompleta, en algunos casos incluso solo la pinza. Y ya hay dificultades marcadas en el movimiento, en la parte locomotor, evidente. Y en el grado 4, generalmente el caballo está apoyando ya con la pinza o tiene su extremidad en el aire, o sea, está suspendida. ¿Ya? Y se desplaza así pegando algunos saltitos, así como conejo. ¿No? ¿Qué hacemos con él? Tratamiento. Lo primero que conversamos con la vez anterior es manejar, para que esté cómodo, manejar el dolor. ¿Cómo manejamos el dolor? En este caso, el AINE de elección es la fenilbutazona porque llega muy bien a este tejido que no tiene gran irrigación, que es el ligamento, pero llega muy bien ahí la fenilbutazona. Por eso es el AINE de elección es la fenilbutazona, dependiendo del grado de lesión, del proceso inflamatorio, podemos trabajar con el rango que es amplio, 4,4, 5,5, 6,6 miligramos por kilo cada 12 horas. Aplica endovenoso, obviamente. Si tenemos problemas con caballos que son medio complicados para administrar en forma endovenosa, sobre todo cuando no estamos nosotros, se puede complicar a la persona que esté ahí, podemos administrar vía oral, en un comprimido. Frío.
Las primeras 24 horas colocar frío, este frío, ojo, que el contacto nunca es en forma directa el frío. Siempre tiene que haber un medio entre ambos. Ustedes pueden colocar una venda y sobre esa venda colocar frío. Hay unas botas para colocar frío. Uno venda al caballo y le coloca estas botas que adentro generalmente uno las llena con hielo. O si no tenemos esto, podemos colocar estos packs que vienen con este gel, pero siempre con un medio entre el frío y la piel, nunca en forma directa, porque puede causar daño en la piel. ¿Ya? La parte analgésica antiinflamatoria y, importantísimo, el reposo. Importantísimo, el reposo. ¿Ya? También importante la inmovilidad. Yo tengo que inmovilizar la zona. Puedo partir, por ejemplo, si tengo un E15 grado 1, con un vendaje de descanso, una pesebrera que le puedo disminuir el tamaño con una cama. Al decir cama y hablando de caballo, ¿ustedes saben a qué me refiero? Nuevamente parece que estoy solo. ¿Mm? ¿No? ¿No hay nadie ahí? Ya, todos saben lo que es una cama, entonces. Su pregunta después, defíname una cama. Profe, ¿me escucha o no? Sí, sí lo escucho. Yo lo escucho despacio, profe. Ya. Estoy haciendo la consulta si todos saben lo que es una cama, cuando estamos hablando de caballo, obviamente. ¿Alguno sabe eso, no? Yo no sé, profe. ¿No? Ya, pero haga la consulta, si no nos quedamos ahí con la incógnita. Bueno, una cama es donde está el caballo, es la base de la pesebrera, el piso. El piso siempre, la primera cubierta, tiene que ser sólida, realmente es de cemento, que tiene un ángulo que permite escurrir los líquidos. Siempre va a una esquina, donde hay ¿cómo se puede decir? Un lugar donde filtran. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se puede decir? ¿Un drenaje? Un drenaje, perfecto, gracias por la ayuda. Siempre entonces tiene una pendiente. Y sobre ese material sólido está una cama que puede ser, generalmente son de 3 tipos de material. Es paja, viruta o acerrín. Hay distintas discusiones cuál es la mejor, pero es más simple decir cuál es la peor. Desde el punto de vista respiratorio, la peor es el acerrín. Y las otras, y después lo sigue la paja desde el punto de vista respiratorio, y la menos mala es la viruta. Lo importante, ¿qué características debe tener para cumplir una buena cama? ¿Qué características debe tener una buena cama? Tiene que ser absorbente, por eso es este material. Tiene que ser amortiguante, y para poder amortiguar no debe tener menos de 10 centímetros, ojalá 15 o más centímetros de altura. ¿Mm? Entonces, absorbente, amortiguante, y lo otro importantísimo, aislante. Tiene que cumplir con esas 3 características el material de la cama: aislante, amortiguante y absorbente. Por eso se utiliza más que nada ese tipo de material. ¿Mm? Y obviamente cuando tenemos este problema tenemos que tener un lugar blando. Y por eso tiene que tener una buena calidad de cama. Tenemos que inmovilizar a este individuo. ¿Cómo lo inmovilizamos? Ya vimos en procesos anteriores que podemos inmovilizarlo con férulas o también con yeso. El yeso tenemos que cambiarlo cada 2 semanas,
por lo menos. Comenzamos que en el grado más simple, uno con un vendaje de descanso, que viene siendo una venda de polar. Cuando ya entramos al grado 2, a lo menos tenemos que usar un vendaje elástico, compresivo, y hay que tener mucho cuidado con él y hay que revisarlo todos los días y volverlo a colocar para ir revisando que esto no se inflame, que no esté generando otro tipo de lesión. Y en el grado 3, también con un vendaje, y en este caso ya tenemos que inmovilizar completamente. En estos casos, bueno, una férula o yeso, o también ya muchas veces ya se requiere la determinación de alguna cirugía. Si hay un daño mayor de ligamento, muchas veces es necesario esto solucionarlo en forma quirúrgica. Entonces es importante determinarlo de buena forma, siempre con una cama blanda. ¿Por qué el yeso está en signo de interrogación? Es importante tener en cuenta que en los últimos años se ha visto que el E15 se debe tratar, eh, primero, se tiene que mantener una inmovilidad, pero no una inmovilidad total, sino que se permita cierto grado de movilidad mínima para que el tejido empiece a cicatrizar con cierto grado de elasticidad. ¿Ya? Por eso no es necesario que esto esté totalmente, ¿cómo se llama? Inmovilizado, ¿no? Sobre todo en los Profe, deportistas. Cuénteme. ¿y esas vendas las Coban sirven o no? ¿O son muy delgadas? No, ningún problema en la venda Coban, porque tú al colocar una venda doble Coban queda muy buena calidad, queda bastante, te permite una muy buena estabilización. Doble. Porque acuérdate que elástica y adhesiva, y autoadhesiva. Sí funciona muy bien, ¿no? Mucho mejor que la elástica de trabajo. Porque al ser adhesiva te permite una mejor rigidez, ¿no? Así funciona bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir esto? Importante, en estos casos, usted sabe que la radiografía no es muy útil, por no decir nada, en los E15, porque esto es un problema de tejido blando y la radiografía obviamente te ve tejido duro, no, como hueso. Por eso es importante la ecografía en este caso, para ver el daño que existe del tejido, la hemorragia que está, el grado de compromiso, y ahí uno ya determina inmediatamente el grado de 15 por la imagen que lo tiene. Y para esto uno puede utilizar transductores de 7,5 o mejor uno de 10 MHz, en el que se tiene mejor visualización de las estructuras periféricas y no tiene una capacidad de penetración muy profunda. Y se ve detalle lo superficial. Acuérdense, están bastante superficial en este caso los ligamentos en el equino. En algunos casos es importante también, hay un stand-off que se llama, que es un aparato que es como un soporte de silicona que te permite dar mejor soporte en estos transductores, sobre todo cuando, para que no tengan espacios de aire, porque tú al presionar el transductor, y como son rígidos, en cambio cuando tú le tienes, es como un, ¿cómo se puede decir? Es como, como una es como un bolsito, como una bolsita de silicona que tú le echas este gel transductor, no te da espacios, entonces te permite una mejor visualización sin artefactos y te permite una mejor visualización de toda la superficie. Y no te da, los artefactos de repente te pueden dar no una imagen muy nítida o puedes perder algún dato. También es muy útil para los tendones, porque te dan bien cómo está toda la parte arquitectónica, cómo está la ecogenicidad, ahí cómo están las áreas. Acuérdense que uno ya determina con la ecografía inflamaciones, daño de tejido, eh, incluso contenido fibroso, seroso, y muy importante, fibrina, exudado, coágulo en algunos casos. Entonces es importante determinar
bien cómo está esa articulación, el daño que es real, incluso hasta de la membrana sinovial, cómo se está funcionando todo esto. Porque es importante mantener una buena estructura también de la articulación si no esté dañado. Acuérdense que la signología de esto es compleja, sobre todo si tenemos signología, imagínense un esguince en la interfalángica distal, que está técnicamente dentro del casco, entonces una caja córnea, imagínense, que no tiene por dónde dar espacio en este proceso inflamatorio, y la signología que te va a dar va a ser un edema en el rodete coronario, calor, y esto se va a extender tanto a la muralla del casco, dolor obviamente, que obviamente va a ir disminuyendo paulatinamente, la claudicación obviamente es de apoyo, al examen clínico no va a manifestar algia a la rotación, a la flexión, al examen clínico. Entonces ahí uno ya más o menos sabe la ubicación de la zona donde está ubicada la lesión. Entonces, por eso es importante hacer un buen examen clínico para ubicar el punto donde está, incluso uno con la presión digital que uno va haciendo, incluso puede encontrar hasta en los tendones que están afectados. Pero es importantísimo la ecografía, ¿ya? Lo otro que nos puede ayudar muchísimo en esto es la termografía, porque nos da los puntos exactos, un proceso inflamatorio, el cambio de tono que nos da en la termografía, nos da los puntos exactos, donde está el edema, el calor, desde ese punto de vista, y nos puede ayudar muchísimo en el proceso también evolutivo del cuadro. Así que eso es un punto muy importante que no debemos dejar pasar en este proceso, en el proceso de los esguinces. Y ahora se pegó esto. A ver. Entonces igual que la otra vez. Ya. ¿Qué les parece esta imagen radiológica? Ya que ustedes están haciendo imagenología. ¿Qué me pueden decir de ella? ¿Tienen algún diagnóstico o necesitan algo más? Otra imagen. Profe. ¿Qué cosa? Otra imagen, a ver. Otra imagen. Vamos viendo si corre. Pucha, esta cosa se tiende a pegar. Ahí, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos con el diagnóstico? ¿O está todo bien? No, está peruana. No pedí esa, profe. O sea, hasta ahora vamos bien. No hay problema. Veamos la que sigue. ¿Quedemos otra, no? O con eso estamos bien. Otro paciente. Veamos otra imagen, pues, del mismo paciente. ¿Qué les parece ahora? Ahí está fracturado, profe. Ya. ¿Se dan cuenta de lo que vimos al principio, no? La necesidad que uno tiene que tener
¿Cuántas eran las imágenes mínimas que uno tiene que tener por zona de estudio? Mínimo 5. Y de ahí para arriba, 5 a 7. Imagínate hasta ahí, mira, nada, o sea, ya uno, ojo, entrenado ya ves cosas, pero el que no, ahí ya ves ciertas cosas. Imagínate, hubiéramos pasado a otro paciente. ¿Qué hay aquí? Hay un desplazamiento, ¿se dan cuenta, no? Hay un desplazamiento de la falange. Y ahí hay un fragmento óseo. ¿Me siguen o no? Pues si estuviera solo. Mira, otra imagen más. El mismo caballo, con otro ángulo. Mira el pequeño fragmento que está ahí. Mira cómo está acá. ¿Qué hay acá? Diagnóstico. Les cuento qué hicimos con él. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene este individuo? Él tuvo una luxofractura. O sea, los ligamentos, hubo tal daño en el ligamento que perdió toda estabilidad de la articulación. Se perdió completamente. Era una ruptura completa de ligamentos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podíamos hacer con él? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Le colocamos un yeso ahí encima de lo que está o tenemos que hacer algo más? Me siento tan solo hoy. Lo primero, el manejo del dolor. ¿Será suficiente fenilbutasona? ¿Me dará la analgesia necesaria? ¿O tendré que buscar otro producto? Ya, a este individuo, con esos problemas, la fenilbutasona es insuficiente. Entonces ya tienen que irse a otro analgésico, a otro AINE. En este caso, carprofeno. Marca comercial disponible para caballo de carprofeno es el Rimadyl. Dosis para caballos. 0,7 miligramos por kilo vía endovenosa. A este quino lo que hubo que hacer una alineación, porque no se puede inyectar tal como está. Y para eso se tuvo que hacer una anestesia, y no cualquier anestesia, porque por el dolor, la inflamación y el edema, hay una contractura.
Y había que provocarle una relajación para poder alinear esta estructura y estabilizar esa zona. Y la única forma de mantener estable esa zona es mediante una cirugía. Y con eso, para poder alinear de buena forma, se tuvo que hacer con anestesia de gases. Y colocar unos tornillos. Y después en yeso. De un potro que se accidentó en entrenamiento de alto costo. Y siempre cuento lo mismo, y siempre lo tengo para mis clases. Tiende a pasar con gente conocida. Este potro es del padre de una compañera de universidad. Y ella se dedicó a otra área. Me llamó desesperada que al potro lo querían sacrificar y quería tener una opinión. Entonces, fuera de Santiago, partí para allá, vi las imágenes, vi al potro, y dije, tenemos dos opciones. Una, es la que le están diciendo, u otra, es una cirugía, pero para eso hay que trasladarlo. No se puede estar aquí. Y para trasladarlo hubo que hacer todo un proceso logístico. Un camión, colocarle unos winches para llevar el caballo relativamente colgado para que no apoyara, unos manejos de sedación hasta Santiago, un trayecto que generalmente uno demora 1 hora 10, demoramos casi 3 horas porque hay que ir con mucho cuidado. Avisé a mi cirujano, le expliqué todo el motivo. Cuando llegué ya me estaba esperando con el quirófano listo. Se hizo el procedimiento, sabiendo que probablemente el caballo al despertar se podía fracturar nuevamente y había que sacrificarlo. Todo eso se le explicó al propietario, el propietario viajó con nosotros y resultó bastante bien. Y esto, cuando fue dado de alta de la clínica, se le cambió el yeso y después hizo su recuperación ella en su casa. Ahora ahí tiene una claudicación, obviamente, porque esa zona ya no es funcional y está dedicada a la reproducción. Un potro de alto costo. Fascinado el dueño porque pudo salvar a su potro, pero lamentablemente lo perdió para la competencia. Pero ahí uno tiene que darle la oportunidad a su paciente de que hay formas que uno puede tratarlo, trabajarlo, y que existen las técnicas para hacerlo acá en nuestro país. Y hay que tener la disposición, pues, tanto del propietario como del médico veterinario, para tomar las decisiones correspondientes. Y hacer todo el manejo logístico, de cuidado, porque si no, imagínense, si uno no hace un buen manejo, probablemente en el trayecto habría que haberlo sacrificado si no se toman las medidas de traslado necesarias. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas claras para poder tomar las decisiones. Obviamente yo viajé en el camión, para ir tomando las medidas necesarias y de manejo, sobre todo las velocidades, las bajadas, las subidas, las curvas. Y lo más complicado en Santiago fueron los lomos de toro y los hoyos, que hay que tener más precaución. Así que este individuo ya lleva varios años ya disfrutando del campo, ahí, pero una manito media tiesa, pero el caballo funciona, potro todavía funciona súper bien, ¿ya? Así que bien por el propietario que se atrevió a hacer lo que había que hacer, invirtió en lo ideal, y que confió en que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Ya, señores, señoritas, llegamos al término del proceso. Le agradezco su paciencia el día de hoy. Ya nos vemos la próxima reunión. Y aquí tengo anotado, ¿dónde está? Recuerdo que el 4 tenemos el control, ¿no?
¿Dudas? No, profe, No. nada. No.